luego de las sanciones que Estados Unidos impuso el viernes contra los envíos de crudo venezolano a la isla. El líder opositor envió un mensaje al mandatario castrista Miguel Díaz-Canel: no van a utilizar el petróleo de Venezuela para someter a nuestros militares e investigarlos. El líder opositor Juan Guaidó advirtió este sábado al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, que el suministro de petróleo venezolano llegó a su fin, luego de que Estados Unidos sancionara a barcos y navieras que transportan crudo a la isla. Durante una gigantesca movilización opositora en Caracas, Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, denunció que el crudo venezolano financia a un grupo de inteligencia cubana, denominando por la oposición G2. Según el jefe del Parlamento, de mayoría opositora, ese supuesto comando reprime a militares opuestos al presidente socialista Nicolás Maduro. Se acabó el chuleo, aprovechamiento, al petróleo de Venezuela, así que señor Díaz-Canel, la única injerencia que no vamos a permitir es la que quiere hacer su G2 cubano en Venezuela, y por eso no más petróleo. No van a utilizar el petróleo de Venezuela para someter a nuestros militares e investigarlos, dijo Guaidó. El viernes, en su estrategia para asfixiar a Maduro, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a 2 compañías que, según autoridades de ese país, entregaron petróleo venezolano a Cuba en febrero y marzo de 2019. Además, el Tesoro calificó como propiedad bloqueada a 34 embarcaciones de la petrolera estatal PDVSA. PDVSA, además de ser la principal fuente de financiamiento del régimen chavista, también es usada para fortalecer sus lazos políticos con países de la región. Díaz-Canel consideró las medidas como un acto de extraterritorialidad, injerencia y de soberbia imperial, según escribió el viernes en Twitter. No queremos injerencia de Cuba, exclamó Guaidó, quien se autoproclamó mandatario encargado luego que el legislativo declarara usurpador a Maduro por considerar que su segundo mandato, iniciado el 10 de enero, resultó de elecciones fraudulentas. Venezuela suministra petróleo a Cuba a precios preferenciales, mediante un acuerdo en el que La Habana provee médicos a los programas asistenciales de Maduro, quien cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Rusia. Además, los adversarios del régimen chavista denuncian que la cooperación incluye una fuerte presencia militar cubana en Venezuela. Estados Unidos calcula en 50.000 barriles los envíos diarios. Washington, que endureció su política contra La Habana, ya había impuesto medidas punitivas contra más de 80 funcionarios y exfuncionarios de Venezuela, incluido Maduro, y casi 40 entidades. Además, aplicó a fines de enero sanciones a PDVSA que funcionarán de hecho como un embargo al crudo venezolano cuando empiecen a regir el 28 de abril. La intensa crisis que vive hoy Venezuela ha provocado un descenso en el intercambio comercial bilateral, y un sensible descenso en los envíos de petróleo subsidiado que suministra a Cuba, que ha tenido que buscar proveedores alternativos como Rusia y Argelia. Guaidó busca animar a sus seguidores, y lanza un nuevo ciclo de protestas contra Maduro. El líder venezolano pide a la población formar comandos de ayuda para concretar un plan bautizado como Operación Libertad y acorralar al régimen. Juan Guaidó. Con simpatizantes este sábado en Caracas, Juan Guaidó, jefe del Parlamento de Venezuela reconocido por casi 60 países como presidente interino, se volcó este sábado en infundir aliento a sus seguidores en una nueva jornada de movilizaciones contra Nicolás Maduro. Convocó a miles de personas para trazar la ruta para el inicio de lo que denomina Operación Libertad. Lo hizo desde El Marqués, una urbanización de clase media al este de Caracas que se encuentra a unos 17 kilómetros de su objetivo, el Palacio de Miraflores. El político se propone acorralar al régimen chavista y despachar pronto desde la sede del gobierno. La oposición se concentró en esta ocasión en 358 puntos en todo el país, pero su líder ha convocado a otra manifestación para el próximo miércoles con un doble propósito. Es la toma y el acercamiento al centro de poder. El 80% de la Operación Libertad somos nosotros. Pero también son importantes las Fuerzas Armadas. Basta de la irregularidad de grupos armados financiados también por Cuba, dijo Guaidó que, además, pidió a la población crear comandos de ayuda para reforzar las protestas. Hace unos días,
el chavismo ha arreciado contra el dirigente. Este es un camino a tientas para muchos opositores. La Asamblea Nacional Constituyente, ANC, la Cámara Oficialista, ha ordenado seguir con una investigación contra el dirigente, y retirar su inmunidad parlamentaria para facilitar una detención. Pero el político respondió con un desafío, y prometió transformar en un hervidero el país. Nada está garantizado en la contienda por el poder. El régimen tiembla porque estamos en las calles, exclamó. El oficialismo amenaza con defender su poderío hasta el extremo. Diosdado Cabello, presidente de la ANC, tilda de ilusos a los que descartan la tesis de una intervención de Estados Unidos en el país. Su crítica está dirigida a contradecir a Elliott Abrams, enviado de la administración de Donald Trump para Venezuela, quien ha calificado como prematura la activación del artículo 187.11 de la Constitución, un decreto que concede al Congreso la potestad para autorizar el ingreso de misiones militares extranjeras al país. Maduro se afianza en China y Rusia, mientras que la oposición se envalentona con el respaldo de Estados Unidos. El conflicto venezolano ha roto fronteras. Guaidó ha insistido en que no quiere injerencia internacional, sino cooperación. Pero yo pregunto, ¿esperaremos o seguiremos en las calles de Venezuela? Agregó. Nuestros aliados dijeron que es prematuro. La oposición no demuestra un plan completo para acorralar a Maduro, aunque asegura que están encaminados en una solución al desmadre político. Nos enfrentamos a un régimen sádico. Hemos construido, a veces no tan rápido como quisiéramos. Los que estamos en la calle vamos a echar el resto, insistió. Pero tenemos que seguir. Elonis López, de 83 años, un teniente retirado de la Fuerza Armada, ha salido a la Plaza Altamira, en el este de Caracas, para apoyar al jefe del legislativo, y con la intención de acercarse hasta la sede de la presidencia en Caracas. Si no tenemos ayuda de aliados extranjeros no cambiaremos de gobierno en Venezuela. Yo sí quiero ir a Miraflores y pronto, dijo. Pero el oficialismo ha reforzado la seguridad en las cercanías del centro de la ciudad con policías, militares y motorizados chavistas para impedir cualquier ingreso de manifestantes adversarios a Maduro. De momento, las movilizaciones han permanecido en calma, menos en Maracaibo, estado occidental de Zulia, una ciudad severamente afectada por los apagones. Los militares han detenido durante unas horas a los diputados Renzo Prieto y Nora Bracho y a los activistas Gregory Sanabria y Andrés Roballo. La Guardia Nacional comenzó a dispararnos y lanzar bombas lacrimógenas, con una violencia que nunca habíamos visto en Zulia. Me apresaron. Yo no quería montarme en una tanqueta y me arrastraron entre varios, relató Bracho tras ser liberada. También han reprimido a los manifestantes en el estado de Lara, una reacción común del sucesor de Hugo Chávez a las protestas centradas en exigir su dimisión.